permitirle que los datos sean gratuitos. Buen día, Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Bien, contanos, decíamos, es cierto esto, ¿no? Estamos diciendo, ustedes están reclamando hoy que la provincia de Buenos Aires facilite gratuitamente los datos para poder hacer este telestudio. Sí, exactamente. Nosotros, los terciarios de Morón, nos empezamos a reunir. Somos el profesorado 45 de AEDO, que yo soy parte del centro de estudiantes, la Escuela de Teatro de Morón, el Conservatorio de Música de Morón y también el 108, profesorado 108. Nos empezamos a reunir viendo que en realidad estábamos atravesando determinadas situaciones que compartíamos como terciarios y que tenía que ver con esto que decías vos. A partir de lo que fue la cuarentena que nos tomó a todos de sorpresa, los institutos de formación docente no estaban preparados para dar clases virtuales, teníamos una plataforma pero que no da abasto. Estábamos viendo que muchos compañeros estaban dejando de cursar, estaban abandonando sus cursadas, estaban abandonando sus carreras justamente por la cuestión de que no tenían conectividad o que no tienen dispositivos para poder llevar a cabo las clases. Imagínate que ahora pasamos de una modalidad presencial a una modalidad prácticamente virtual, ¿no? Donde uno tiene que bajarse determinadas aplicaciones, como bien decías vos, estas aplicaciones para poder hacer encuentros virtuales, y eso requiere indudablemente de cargar datos, ¿no? De tener computadoras acordes. Hay familias, hay compañeros que tienen solamente un celular, ¿no? Y tienen una familia entera, porque los chicos también de la primaria y los secundarios usan esos datos, así que bueno, exacto, nuestro reclamo está ahí, justamente a reclamarle al gobierno que pueda garantizar esto y que nadie deje de cursar porque no tienen los dispositivos, porque no hay otra forma de cursar hoy que no sea de esta manera. Claro, es como advertir, decíamos recién, que la educación pública gratuita se basa en la igualdad de oportunidades y de condiciones, ¿no? de los alumnos. De modo que si uno ya pone como condición el tener capacidad económica para poder acceder a las clases, estaríamos casi como incumpliendo esa característica básica, ¿no? de la educación pública y gratuita. Ahora, yo recuerdo que el ENACOM intervino, no sé si en los colegios primarios o en los secundarios, digo que este ente de comunicación nacional está como liberando datos. ¿Cómo es eso? Nosotros la información que tenemos es que en las universidades se han puesto gratuitas las que son las plataformas. Y las plataformas del Infod, que dependen también del gobierno, son gratis, o sea, no gastan datos, ¿sí? Hay algunos planes también de determinadas compañías telefónicas que están empezando a reducir sus costos. Pero nosotros decimos que igualmente en esta situación económica, que todos estamos atravesando una situación muy difícil, es un gran costo cargar datos. Hay compañeros que cargan datos todos los días porque no tienen abono mensual, o no tienen wifi, entonces tienen que cargar mensualmente, que justamente es el sector más vulnerable, porque como vos decís, en realidad lo que vino a hacer el coronavirus y esta pandemia es desenmascarar una desigualdad que ya existía. Lo que hizo fue ponerla cada vez más cruda, por decirlo de una manera, o visibilizarla más. Entonces, con esta cuestión de la virtualidad, la falta de computadoras y demás, se vio más esta cuestión de la desigualdad, ¿no? Desigualdades económicas que ya existían desde antes, pero como repito, ahora se agudizaron. ¿Y de quién depende eso? A ver, ¿de quién depende que los estudiantes, en este caso terciarios de AEDO, de Morón y de la zona oeste, puedan tener acceso gratuito a los datos? Depende de una gestión que tiene que hacer el gobierno provincial, la Dirección de Educación Superior, con las compañías telefónicas. Y también desde el gobierno nacional se debe gestionar esto. Nosotros venimos diciendo que las compañías telefónicas, el otro día veía una nota de algunos medios de comunicación, que las compañías telefónicas no han tenido ningún tipo de pérdida durante este aislamiento, sino que todo lo contrario, las compañías telefónicas han tenido muchísimas ganancias junto a otras empresas como Mercado Libre y demás, que se han enriquecido muchísimo durante este periodo. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es que justamente garantice esa posibilidad de la virtualidad para todos, y que tiene que gestionar con las empresas. Es esa y por eso nuestro reclamo es, unos compañeros hicieron un reclamo a las empresas, pero obviamente las empresas hacen oídos sordos, por eso necesitamos que el Estado lo garantice. ¿Angie?
Hola Jonathan, ¿cómo estás? En cuanto a lo que es la situación de los estudiantes y esta presentación que se ha realizado, ¿ustedes cómo ven los tiempos para que pueda cumplirse? Porque lo que es cierto también es que están contrarreloj. Estamos hablando de que ya ha pasado la mitad prácticamente de la cursada, están viniendo las fechas de examen, hay mucha gente que ya está desgastada justamente por no poder conectarse, por los gastos que hay y termina abandonando la cursada, como explicabas. ¿Vos cuánto crees que es el tiempo que pueden llevar el obtener una respuesta positiva para ustedes? Mira, eso que decís es todo un inconveniente. En principio nosotros lo que estamos manejando en los terciarios, que es hasta fin de año no se vuelva a las aulas, o prácticamente este año quizás no volvamos a las aulas. Indudablemente hay un nivel de responsabilidad del gobierno de no haber anticipado esta situación, sabiendo las desigualdades que ya existían desde antes, digamos, porque claro, si empezamos con la cuarentena y sabíamos que existían estas desigualdades, nadie se puede hacer el ciego y no saber que estas desigualdades existían. Entonces me parece que la solución tendría que haber venido de muchísimo antes, o por lo menos gestionarse muchísimo antes. Nosotros lo que creemos que se necesita es voluntad política. Si hay voluntad política de poder escuchar a los estudiantes, porque nosotros no hemos sido recibidos por ninguna autoridad alta, digamos, del gobierno provincial, sí hemos sido recibidos y hemos tenido reuniones con los inspectores y con el Consejo Escolar de Morón, que agradecemos mucho que nos hayan dado el espacio. Claro. Respuesta de más arriba no hemos tenido. Nosotros lo que consideramos que para romper esa cuestión de los tiempos necesita la voluntad política. Si está la voluntad política, esto en un mes o menos se gestiona, digo, no hay mucho problema, es tener la voluntad, sentarse con las empresas y gestionar, y que estas empresas que se enriquecieron muchísimo, se están enriqueciendo, hagan su esfuerzo, o sea, que los que más tienen, como estas empresas que tienen muchas ganancias, hagan el esfuerzo, ¿entiendes? Porque si no, siempre el esfuerzo lo hacemos los de abajo. No, tal cual, hay que decirle al oyente que hay un ente que regula, que se llama ENACOM, que regula la actividad de estas empresas, ¿no? Así como, por ejemplo, a principio de la pandemia se estableció que no puede haber cortes de servicios por falta de pago y que tiene que haber un servicio esencial. Esto lo decidió el ENACOM, este ente nacional. También este ente nacional, a instancia de la provincia, podría permitir a los estudiantes que tengan acceso a los datos libres, ¿no? Totalmente, sí, por eso es una cuestión, me parece, de escuchar a los estudiantes. Yo sé que es un contexto diferente, muy complicado, y que el gobierno también y las autoridades están atendiendo un montón de cuestiones urgentes, pero nos parece que el derecho a educación también tiene que estar en la agenda como un derecho urgente que hay que solucionar, y que esto me parece que hay una posibilidad de poder solucionarlo, es solamente como eso, voluntad política, sentarse, gestionar y hacerlo, porque como bien vos dijiste, el derecho a la educación se tiene que garantizar. Tal cual. Angie, ¿la última? Sí, yo quería saber si tienen más o menos un relevamiento hecho de la cantidad de estudiantes que han tenido que abandonar la carrera, si es que ha sido así, y cómo está la matrícula en cuanto a los terciarios. Mira, los terciarios siempre somos perjudicados por todos lados, digamos, también porque tenemos grandes problemas de infraestructura y demás. En este momento nosotros hemos hecho encuestas a los estudiantes, por lo menos en el Instituto 45, que es el que te hablo, y estamos hablando de un 30% de deserción, más o menos. Es mucho. Lo cual es un número muy grande. Por ejemplo, tenemos los cursos de historia, que generalmente tienen 140 estudiantes, ¿no? Un primero de historia, en la inscripción 140, y estamos hablando ya de 60 estudiantes. Esos son los datos que nos llegan de los propios compañeros, y lo que estuvimos hablando con los otros institutos también. Ni hablar del Conservatorio de Música y la Escuela de Teatro, que ellos necesitan poner el cuerpo, porque son cuestiones también de expresión corporal. Claro, sí, y más complicado todavía. Es más complicado el tema de la virtualidad. Si no tenés una buena cámara, si no tenés un buen dispositivo, es imposible hacer una clase virtual con un instrumento o haciendo un tipo de actuación, digo, ¿no? Sí, entonces, tal cual. Ahí está más complicada y han abandonado también muchos compañeros. Muy bien, acá está presente muy claro, Jonathan, el reclamo. Creo que es cierto, hay que avanzar en la medida en que hay derechos que son vulnerados. Y la educación pública y gratuita no funciona
si vos tenés que pagar algún servicio. Esto es como pedirle a un chico que está en una escuela pública de primaria que obligarlo a pagar la cooperadora. Y eso no funciona porque la educación es gratuita. Y en este caso, obligado a estudiar a través de una plataforma virtual, no podés obligarlo al alumno a pagar esos datos. La verdad que el reclamo es justo y ojalá que a través de ENACOM encuentren alguna solución, Jonathan. Bueno, les agradezco muchísimo realmente por la comunicación y por el compromiso de ustedes y de la radio. Muy bien, gracias, Jonathan. Hasta luego. Hasta luego.